3.4.7.1.1 Instancia de alto nivel del Sistema Integral de Seguridad para el ejercicio de la política. En cumplimiento de lo establecido en el punto 2.1.2.1, literal A del Acuerdo de Participación Política, la instancia de alto nivel tendrá como propósito la implementación del sistema de seguridad para el ejercicio de la política, garantizando su funcionamiento, articulación y supervisión. De igual forma, será el espacio de interlocución y seguimiento para la seguridad y protección de las y los integrantes de los partidos y movimientos políticos y sociales, especialmente los que ejerzan la oposición y el nuevo movimiento que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal y de sus integrantes en proceso de reincorporación a la vida civil. La instancia de alto nivel del Sistema Integral de Seguridad para el ejercicio de la política, Acuerdo de Participación Política, numeral 2.1.2.1, desarrollará e implementará los siguientes componentes del sistema de seguridad. Protección especializada sobre la base de una evaluación del nivel de riesgo y en coordinación con las entidades del Estado correspondientes para las siguientes personas. Quienes hayan sido elegidas popularmente, quienes se declaren en oposición política, líderes de partidos y movimientos políticos con enfoque diferencial y con presencia nacional y regional, así como su instancia de evaluación de riesgos a nivel regional y local, a lo que se refiere el inciso 2.1.2.1. Instancia de evaluación de riesgos a nivel regional y local. 2.1.2.1. Literal C del Acuerdo de Participación Política. Apertura democrática para construir la paz. Tanto los estudios de nivel de riesgo como las medidas de protección especializada aplicarán protocolos de género que aseguren la idoneidad respecto a la condición sexual y la identidad de género de las personas. Sistema de planeación, monitoreo y evaluación con carácter interinstitucional, enunciado en el numeral 2.1.2.1, literal D del Acuerdo de Participación Política, apertura democrática para construir la paz. Comité de impulso a las investigaciones por delitos contra quienes ejercen la política teniendo en cuenta las mujeres y la población LGTBI, considerando en el inciso 2.1.2.1, literal D del Acuerdo de Participación Política. Apertura democrática para construir la paz. La instancia estará conformada por el presidente de la República, el ministro del Interior, el ministro de Defensa, el Consejo de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, el comandante de las Fuerzas Militares, el director de la Policía Nacional, el director de la Unidad Nacional de Protección en Adelante, UNP. La instancia de alto nivel garantizará la participación permanente del nuevo movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal. El Gobierno Nacional garantizará la participación en la alta instancia de los partidos y movimientos políticos, especialmente de aquellos que hayan sido afectados en su seguridad de organizaciones de víctimas y de derechos humanos y de movimientos sociales, incluidos los de mujeres. Podrán ser invitados cuando se considere pertinente un delegada de las organizaciones internacionales de derechos humanos con presencia en Colombia y otros delegadas de entidades del Estado y órganos de control. 3.4.7.2 Delegada presidencial. El presidente de la República designará un delegada adscrito al Departamento Administrativo de la Presidencia que estará a cargo de la Secretaría Técnica de la instancia de alto nivel y será el responsable del sistema de planeación, información y monitoreo. Acuerdo 2.1.2, literal A, y de coordinar y hacer seguimiento a las medidas de protección y seguridad que se adopten en la materia. Mantendrá una interlocución permanente con las y los integrantes de los partidos y movimientos políticos y sociales, defensoras de derechos humanos, incluyendo el partido político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal, y las y los integrantes de las FARC-EP en proceso de reincorporación a la vida civil. 3.4.7.3 Programa de protección integral para las y los integrantes del nuevo movimiento o partido político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad legal, actividades y sedes, así como a las y los antiguos integrantes de las FARC-EP que se reincorporen a la vida civil y a las familias de todos los anteriores, de acuerdo con el nivel de riesgo. El Gobierno Nacional asume el compromiso de implementar un programa de protección integral en coincidencia con lo desarrollado en el Acuerdo Participación Política. Apertura democrática para construir la paz.
Numeral 2.1.2.1, literal C, que tendrá como objetivo proteger a las y los integrantes del nuevo partido y o movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad legal, sedes y actividades, así como las y los antiguos integrantes de las FARC-EP que se reincorporen a la vida civil y a las familias de todos los anteriores de acuerdo con el nivel de riesgo. Este programa, que estará adscrito al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República bajo la supervisión del delegado presidencial en la instancia de alto nivel del Sistema Integral de Seguridad para el ejercicio de la política, contará con autonomía administrativa y financiera, mantendrá coordinación permanente y operativa con las instituciones del Estado pertinentes. Las medidas establecidas en el presente numeral se aplicarán a las y los representantes de las FARC-EP en proceso de reincorporación a la vida civil y adscritas al cumplimiento de tareas del proceso de paz que sean designadas por la Delegación de Paz de las FARC-EP conforme a lo que establezca en el acuerdo final y desde la firma del mismo. 3.4.7.3.1 Subdirección Especializada de Seguridad y Protección en la UNP. El Gobierno Nacional creará una subdirección al interior de la UNP especializada en la seguridad y protección para las y los integrantes del nuevo partido o movimiento político que surge del tránsito de las FARC-EP a la actividad legal, actividades y sedes, así como a las y los antiguos integrantes de las FARC-EP que se reincorporen a la vida civil y a las familias de todos los anteriores de acuerdo con el nivel de riesgo. La Subdirección Especializada de Seguridad y Protección contará con la participación activa y permanente de no menos de 2 representantes del nuevo partido o movimiento político que surge del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal, y el conjunto de su estructura y funcionamiento se definirá por el Gobierno Nacional y las FARC-EP. Esta Subdirección Especializada de Seguridad y Protección garantizará la administración, funcionamiento y operación de la mesa técnica y del Cuerpo de Seguridad y Protección que se crea en el presente acuerdo. 3.4.7.3.2 Mesa Técnica de Seguridad y Protección. El Gobierno Nacional pondrá en marcha una mesa técnica de seguridad y protección en adelante. La mesa técnica, con participación del Gobierno Nacional y de las FARC-EP, que iniciará su funcionamiento inmediatamente se haya firmado este acuerdo, para desarrollar, coordinar y hacer seguimiento y sugerencias a la implementación de un plan estratégico de seguridad y protección que contemple medidas materiales e inmateriales para las y los integrantes del nuevo movimiento o partido político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad legal, sedes y actividades, así como a las y los antiguos integrantes de las FARC-EP que se reincorporen a la vida civil y a las familias de todos los anteriores de acuerdo con el nivel de riesgo. La mesa técnica tendrá las siguientes funciones. 2 puntos. Desarrollar la estructura de la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección de la UNP, conforme a lo acordado por el Gobierno Nacional y las FARC-EP. Identificar las necesidades en materia de recursos humanos, físicos y de presupuestos requeridos para la implementación del Plan Estratégico de Seguridad y Protección de manera que se garanticen los derechos a la vida e integridad personal, a la libertad, a la movilidad, a la seguridad de las y los integrantes del nuevo partido o movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP, a la actividad política legal y las y los integrantes de las FARC-EP en proceso de reincorporación a la vida civil, dada su situación de riesgo derivada del ejercicio de sus actividades o funciones políticas, públicas, sociales o humanitarias de sus familias de acuerdo con el nivel de riesgo. La mesa técnica será permanente. Hará seguimientos y evaluaciones periódicas en coordinación con las instituciones estatales que tengan competencia sobre el tema. El diseño y el seguimiento de las acciones de protección será tanto de carácter individual como colectivo para las y los integrantes del nuevo movimiento o partido político que surge del tránsito de las FARC-EP a la actividad legal, sedes y actividades, así como a las y los antiguos integrantes de las FARC-EP que se reincorporen a la vida civil y a las familias de todos los anteriores de acuerdo al nivel de riesgo. A iniciativa de la mesa técnica y en coordinación con el delegada presidencial del gobierno realizará las reformas y ajustes normativos, decretos y desarrollos que regulen todos los aspectos relacionados con la protección y seguridad de integrantes del nuevo movimiento o partido político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal y de sus familias, de acuerdo con el nivel de riesgo. Dichas normas y procedimientos serán elaborados por la mesa técnica y presentados al Gobierno Nacional para su aprobación antes de la firma del acuerdo final.
La mesa técnica estará integrada por las y los delegados del Gobierno Nacional en cabeza del delegada presidencial, el director de la UNP y el subdirector directora de la nueva subdirección especializada creada en el presente acuerdo, quien actuará como secretario, y otras entidades que se estime pertinentes, entre estas como invitado permanente asistirá el o la representante de la Oficina de Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas en Colombia. Antes de la firma del acuerdo final participarán las y los representantes que las FARC-EP consideren pertinentes. Firmado el acuerdo, de los delegadas designados por las FARC-EP seguirán haciendo parte de la mesa técnica. Creando el movimiento político, se incorporarán a la mesa técnica las y los representantes que éste designe.